En el intervalo, Escalada me decía que los chicos vienen vacunados. Como yo decía, sí, me decían que venían vacunados. Vienen vacunados, vienen con... Les llega la mentira, pero no se la creen. No, genéticamente bien preparados para eso, es increíble. Es increíble. Tendríamos que hablar con algún sociólogo, con alguien que... Psicólogo social. Un psicólogo social. Sí. Yo creo que es evolutivo. Nosotros veníamos vacunados contra lo que decían nuestros viejos, vos también. Sí. Bueno, ahora bien vacunados no contra lo que decimos nosotros, sino contra lo que... Nosotros entramos en esta, pero ellos no entran. Bueno, tampoco seguramente entran de la realidad virtual los que están sufriendo los aumentos de precios. Nosotros tenemos nuestras propias mediciones. No es el INDEC, no es el IPEC, es la medición plural, con precios que nosotros contratamos y en California, no en cualquier lado. Es decir, clase media lenta. Tenemos aquí una comparativa de precios entre febrero de 2016, cuando empezamos la medición, y ahora el último mes, noviembre. La carne molida subió 116%. La pechuga de pollo, que vos me decís, yo digo va, subió solo 77%. Costaba 92, ahora cuesta 164. Las sardinas Gómez, 125, esos que generalmente que le salía a la vereda a tomarte una sardina. Bueno, la sardina aumentó 145%. Una latita de sardina sale 54 pesos. Un yogur para los chicos, Carlito Valenzuela, que es un sociólogo del peronismo, me decía, hay una forma que dice el puntero peronista, cuando uno de los síntomas va a ser por cómo está bien o no, cuando tiene yogur en la heladera para el hijo. Bueno, el yogur aumentó el 89%. Un 45% le sale el sachet. La Coca-Cola, que podría haber sido un hábito durante los que creían que podían irse de vacaciones, comprar una LED, comprarse un auto, también creían que podían tomar Coca-Cola. La Coca-Cola aumentó 150%. ¿Querés Coca-Cola? Pagá. Y la harina, la harina que es básico. Básico para mil de cosas. Para todo esto no es de California. La bolsa de 50 kilos, de 110 se fue a 900. Es decir, 718% aumenta la harina, que vos tenías la harina, la grasa y el aceite, o el azúcar básico, como lo básico para la pionada, por ejemplo. ¿No? O para la clase media que hace su pisita en la casa. Aquí el pan, esto significa que aumenta el pan. El pan acá está subsidiado por el gobierno provincial. Y después una cuestión que afecta sí a la clase media, en forma directa, y lo siente en el bolsillo, y por ahí se acuerda del presidente, la nafta premium, en febrero de 2016 valía 15.54, ahora vale 49.29, 217% el valor de la nafta. Y la peor inflación desde la Hiperven 1991 estamos atravesando. Esto quizá haya que tener cuidado en anunciar el escándalo de la inflación. Fue del 32%, después datos acumulados desde septiembre del 18, 66% en los precios internos mayoristas, 33% en la canasta básica alimentaria, 118% la devaluación acumulada a fines de septiembre, y la proyectada diciembre, entre diciembre y diciembre, está entre 45 y 50%. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque si vas para hacer antimacrismo, te digo que antes de las elecciones esto va a estar planchado, porque en el cementerio no hay inflación. Exactamente. ¿Por qué digo cementerio? Porque cuando no hay consumo, en el cementerio nadie consume nada. Creemos. Los vivos creemos que en el cementerio no se consume nada.
pero allí no hay consumo. Si no hay consumo, la inflación es cero. Claro, por eso el año que viene vamos a llegar a las elecciones sin consumo. En consecuencia, no va a haber inflación. Entonces, guarda con medir la gestión de la economía a través solo de un indicador como la inflación. Claro, eso tiene que ver, yo creo que fundamentalmente con el poder adquisitivo del salario, ¿no? Que es lo que paralelamente, o si hicimos la posibilidad de que para este año electoral de bajar la inflación, se ha hecho atacando directamente al poder de compra del salario. Ese poder de compra, no sé, Aldo tiene acá una placa, puede ser, el poder de compra del salario, acá tenemos. Es interesante porque recién vos acabas de mencionar, en esta era macrista, digamos, nos llevó a compararnos con la de 1991. Es decir, ¿cuántos años son? No sé, digamos, 27 años, sí. ¿No? El poder adquisitivo del salario, que en este año va a caer 11%, solamente lo vamos a encontrar una cosa comparativa en 2002, en 2002, con la caída definitiva de la convertibilidad, después del gobierno de Duhalde, y que y como vemos ahí, todos esos indicadores azules para arriba, es toda la década kirchnerista. Ahí tenemos 10 años. En 3 años, Macri nos llevó de vuelta al 2001 y nos llevó de vuelta a la hiper del 91. O sea que, ¿qué quiere decir? Que estamos en el producto de una política acelerada de destrucción del valor del salario real. Es decir, el salario real en dólares, según el salario en dólares, medido en dólares, según la Universidad de Avellaneda, había hecho un estudio en junio que decía que había caído de más o menos estar en el primer nivel en la época de Cristina, como alrededor de 500, más o menos por 360 y algo de dólares, debajo de Uruguay, debajo de Ecuador y debajo de, ¿qué era el otro? Chile, ¿no? Chile, ¿no es cierto? Ahora una nueva medición que dice, ahora estamos aún más abajo, estamos en 260, que ya nos lleva a compartir la parte baja de la tabla con Brasil. Pero ese fue un objetivo del gobierno, ¿no, Hugo? Por eso es lo importante. A ver, yo lo estoy escuchando a ustedes, sí. Lo mío, quiero y sigo siendo enfático en esto, ¿no? Esto fue un plan claramente establecido de antemano, claramente. Yo creo que a partir del segundo periodo de Cristina Kirchner, para poner una fecha, los Estados Unidos entienden que China, así como se quedó con la mayoría de las inversiones en África, se iba a quedar con la mayoría de las inversiones en Sudamérica, que es lo que viene haciendo China. China viene... Sí. Hay un proceso acelerado en el mundo de avances sobre la moneda norteamericana. El valor del dólar está referenciado en el petróleo. Estados Unidos, en la década del 70, obliga a todos los países exportadores de petróleo a vender el petróleo en dólares. Vos querías comprar petróleo en cualquier lugar del mundo, le ibas a comprar a la OPEP te decía, te vendo si me pagás en dólares. Y eso sostenía el valor del dólar. El crecimiento de China, los aliados, los gigantes asiáticos, como se dieron a llamar a Corea, Vietnam, etcétera, etcétera. Ahora esta última alianza entre la India y China, la India acaba de devaluar la rupia para que quede en el mismo nivel de pesos que el yen chino. ¿Para qué? Para poder intercambiar bienes y servicios con un mismo valor de moneda. Lo que nosotros íbamos a hacer con el Mercosur en la época de Alfonsín, Patio. Imagínate lo atrasado que estamos. Maduro la semana pasada acaba de firmar un decreto en el que Venezuela también va a empezar a vender petróleo no solamente en dólares. O sea, va a aceptar que le compren en otra moneda. Se entiende por qué lo quieren sacar a Maduro. Esto le costó la vida a Gaddafi. Gaddafi fue el primero que empieza a vender petróleo en otras monedas que no sea dólares, fue Gaddafi. Entonces, lo que hoy se está discutiendo claramente es la hegemonía de los Estados Unidos. Quien se la está discutiendo es China y los aliados. Entonces, Estados Unidos organiza un avance sobre Sudamérica
Y ese avance empieza a pasar por los gobiernos nacionales y populares. ¿A quién iban a poner para lograr un retroceso en todo lo que había sido ese avance, no solamente en el campo democrático, sino en la apertura de Argentina a otras posibilidades en el mundo? Bueno, tuvieron que en Brasil llevar adelante un golpe blando, que fue sacarla a Dilma y poner a Temer. Las características argentinas son diferentes. Macri era el abanderado que ellos necesitaban para obtener un candidato que otra vez a la Argentina la haga retroceder. Y retroceder implicaba para la República Argentina volver al endeudamiento, porque mientras no estás endeudado, las políticas de desendeudamiento como la que tiene la provincia de Misiones, permiten que uno tome las decisiones que quiere. Nos pasa a todos, a vos, a mí. Tenemos deuda y no podemos hacer lo que queremos. A veces hay platita que vos querés invertir en otra cosa. No, pará, tengo que pagar la cuota de tal cosa, tal cosa. ¿Te acuerdas en la época de Menem que todo el famoso voto cuota? Sí. Toda la gente tenía cuotas por todos lados, votaba direccionada. Bueno, la deuda te direcciona. Este es un gobierno que llegó con el objetivo de gobernar tomando deuda. El gobierno de los Kirchner, Cristina entrega el poder con un resumen de deuda cercano a los 250.000 millones de dólares. ¿Sí? El gobierno de Cristina se lo entregan a Macri con 250.000 millones de dólares, a pesar de toda esa parafernalia de información de que era el gobierno que había trabajado en sacar deuda, bueno, a pesar de todo eso, el gobierno de Cristina entrega a Macri 250.000 millones de dólares de deuda de nuestro país. Macri la lleva en 2 años a casi 400.000 millones de dólares, casi duplicó. Ahora, el problema no está solamente en la deuda que se toma, que es impagable. El problema está en que los intereses de esa deuda se están llevando los presupuestos enteros, entonces no hay manera de gestionar. No hay manera de mostrar indicadores económicos plausibles, no va a haber manera de que muestre que la inflación, como dice Pato, la inflación va a bajar porque va a bajar la actividad económica. Pero si la actividad económica sigue bajando, lo que menos le va a empezar a preocupar a la gente es la inflación. Hoy le preocupa la inflación porque los precios aumentan, pero cuando ya no tenga plata para comprar los productos, no por la inflación, sino porque no haya fuentes de trabajo, que es lo que está tratando de hacer Macri ahora. Ahora está desesperado por tratar de evitar la crisis en diciembre, por eso sale a querer dar este bono de 5.000 pesos, porque sabe que... Claro, ese que los empresarios misioneros han salido directamente a expresarse contundentemente, que son políticas que tratan de, en este caso, Díaz Beltrán y el mismo AN de la CEN, diciendo que se piensa únicamente se piensa en porteño y se traslada a las provincias y al sector empresario provincial a la huelga sindical para llegar a las elecciones. Ahora, vos dijiste que el gobierno provincial estaba desendeudado. Sí, llevó adelante una política de desendeudamiento. Eso vos interesante, sí, justamente tenemos ahora esto de la política que está llevando adelante el gobernador Pasalacqua, donde ha ofrecido a las pymes justamente en este momento, donde el gobierno nacional le quiere meter encima el costo de este bono, financiar la tasa de interés en un 30%, ¿no es cierto?, para los casos de documentos, ¿no es cierto?, con los bancos, para los empresarios. Yo creo que es una política que se reitera en que la provincia está todo el tiempo con los planes ahora, con diferentes proyectos, intentando sostener a los sectores de la producción y del trabajo. Bueno, mis desavenencias con estos temas, cuando era diputado, estaba en ratificar desde mi banca la política de desendeudamiento del gobierno provincial. Yo decía siempre, lo mejor que ha tenido la renovación ha sido la política de desendeudamiento, porque la renovación recibe el gobierno al revés de cómo recibe Macri. La renovación recibe de Ramón Puerta un gobierno súper endeudado. En presupuestos era más de un presupuesto. Más de un presupuesto. Bueno, ¿cuál fue la política que lleva adelante la renovación? No podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero los números son tajantes y no hay manera de discutir. Fue una política para ir desendeudando a la provincia. ¿Para qué se trata de desendeudar? Para tener las manos libres y poder tomar las decisiones, como por ejemplo estas que están contando, ¿sí?, donde hay que poner. Ahora hay un tema, si no me permitís decirlo, porque en esta semana justamente ahora están los tariferos acá en Desarrollo Social reclamando porque hace meses que no cobran el subsidio de Intersafra que tiene que pagarse de la Nación. Bueno, pero es que ahí es donde yo apuntaba cuando yo cuestionaba a lo que venía a hacer Macri. Y esas eran mis diferencias con la renovación. Yo entiendo que la renovación tiene que gobernar,
y tuvo que acompañar muchas leyes a nivel nacional por el tema de la gobernabilidad. Pero sigo sosteniendo, y no lo voy a dejar de decir, esto nos va a llevar puesto a todos. No hay municipio, no hay provincia, no hay país con el nivel de endeudamiento que tenemos actualmente. Quiero ser claro con esto, a pesar de que para algunos puede sonar apocalíptico. No hay construcción de realidad, no hay discusión con Fontevecchia, a ver cuál es la realidad y cuándo. No hay. Es como que si yo mañana, en este momento desenchufan, no hay canal. Desenchufaron la luz, Pato, vamos a levantarnos, vamos un rato hasta que vuelva la luz porque no hay más canal. No hay más Argentina con el actual nivel de endeudamiento. Argentina no puede pagar, o sea, nosotros ya técnicamente estamos en default. Argentina está defaulteada. Vos estás defaulteado cuando no podés hacer frente a los acreedores. ¿Por qué estamos pudiendo hacer frente a los acreedores? Por la plata que nos prestó el fondo. El fondo no nos dio plata para desarrollarnos, nos da plata a nosotros para que nosotros le paguemos a los acreedores, que son ellos mismos. Es un círculo de deuda perpetua que por el nivel de endeudamiento que ha alcanzado es impagable. En un momento se corta. Es impagable. Se dice que se va a cortar en 2021 y 2022, donde uno ve los vencimientos llegan a cifras astronómicas. Esto compromete al actual gobierno de Macri y compromete seriamente al gobierno que va a venir. Sea que Macri relija, por eso la discusión de la grieta es una discusión estúpida. Esto compromete al actual gobierno y al gobierno que viene, que va a tener que elegir entre arrodillarse ante el fondo o ante los organismos de crédito internacionales, como ya se hizo muchas veces, o declarar el default como hizo Rodríguez en un momento y dijo, no, con la plata del pueblo no. Vamos a pagar nuestra deuda cuando lo podamos pagar, pero no hambriando al pueblo. Muchos salieron a decir, qué papelón la Argentina, en vez de ahorrar los compromisos. Ahí estamos yendo. Esas van a ser las dos probables soluciones para el gobierno que venga. O declarar el default y decir, no pagamos esta deuda, más allá de la discusión de si es legítima, ilegítima, no la pagamos porque no podemos hambriar al pueblo, o seguimos haciendo lo que estamos haciendo y este país, el municipio, el gobierno provincial y todo, estos empresarios misioneros que largan la financiera, desconecten la luz. Porque no hay manera, Pato, no hay manera de administrar esta deuda. Y eso es lo que dice Claudio Lozano en el video que vimos, que es lo que no se está discutiendo. Se está discutiendo si el sentido de realidad de Fontevecchia o no, si la ley de medios, está todo bien, todo manía, toda distracción, toda la grieta, alimentemos la grieta, que Cristina tiene un 30 y pico y que Macri tiene un 30 y pico. Pero resulta ser ese juego de la discusión, a ver quién puede ganar las elecciones. ¿Realmente importa quién puede ganar las elecciones el año que viene? Tenés, gane quien gane, tiene que arrodillarse al otro día al Fondo Monetario Internacional. Tiene que hablar con los actores de la economía mundial. Quien se da cuenta de este panorama es la Iglesia Católica Argentina. Quien se da cuenta porque tiene esta información y porque tiene cabeza es Bergoglio. Quien se da cuenta que el ajuste, sea con Cristina, con Macri o con quien venga, lo va a pagar la gente más necesitada, es la Iglesia. Y por eso la Iglesia no habla de la grieta. La Iglesia sale pidiendo un nuevo pacto político, económico y social que incluya a los pobres. Eso es lo que está diciendo. Dejemos de discutir la grieta política. Tiene las ramificaciones con la esto es central. Esto es lo que tienen que entender la mayoría de los actores políticos y fundamentalmente los católicos. La Iglesia no está interviniendo en la disputa entre Cristina y todos, porque después de esto vienen los Bolsonaros, que son los que dicen que van a solucionar las cosas por la fuerza, porque no lo han podido solucionar, y ahí atacan a la democracia, atacan a las instituciones, atacan a la política. Eso es lo que está viniendo. Y a medida que la crisis vaya siendo cada vez más profunda, esto va a ir eclosionando de una manera cada vez más grave. O sea, Macri había dicho, en su último decreto se desautorizaba a los sindicatos a que hagan acuerdos particulares, ¿sí? Con fondos que vayan para sus empleados y que no sean retributivos. Había hace poco tiempo atrás. Y ahora sale Macri diciéndole a los empleadores que le den ese fondo retributivo a los empleados. ¿Por qué hace este giro? Porque sabe que esto no va más, no cierra más, esto no cierra por ningún lado. Y cuando yo hablo que no cierra, digo no cierra económicamente. Y después de ahí se desgrana todo el resto, lo social, la paz social, la violencia y todo lo que hoy por hoy está a la vueltita de la esquina. Si vos rescataste en esto la misión y la posición que tiene la Iglesia, que en el diciembre del 2001 o enero de 2002 se sentó y armó este acuerdo social, porque era explosivo también el momento ese de la Argentina. La Iglesia la meten en la grieta, a pesar de que está hablando de formar un acuerdo. Ahora, ¿qué responsabilidad
las fuerzas políticas que no entran en la grieta. ¿Hay panorama para eso? ¿Para que la política se dé cuenta de sentarse? Es que esto de lo que estamos hablando, si vos sentás a un economista serio, cualquiera, no uno que vaya a hablar porque está pagado por el gobierno o por la oposición, un economista como Claudio Lozano, cualquier economista serio, te va a decir que el círculo de deuda en el que estamos es terrorífico, es muy, pero muy preocupante. Es muy preocupante el estado actual de la República Argentina, porque cuando vos entras en un círculo de deuda perpetua, lo que vos podés generar no alcanza para hacer frente ni siquiera a los intereses. Vos lo escuchabas a Lozano diciendo 400.000 millones de pesos por año de intereses. Se van las escuelas, los hospitales, la fábrica de LED, la plata para los... Todo se va por ahí, todo. Así es un agujero gigantesco que se come todo. Y nosotros discutiendo si Fontevecchia tiene razón. O sea... Pero ¿cuál es la respuesta política? La respuesta política va a venir de la mano de entender que no se puede hacer frente a esta deuda con el hambre del pueblo. Esta misma respuesta fue la respuesta que eligieron los gobernadores. A ver, yo no estoy alucinando. Cuando se proclama el default en el Congreso, se pararon a aplaudir todos los legisladores de la República Argentina. Yo no estaba viendo, estaba viendo Orson Welles con la Guerra de los Mundos, cuando estaban todos los gobernadores, después de la crisis de la Rúa, eligiendo quién iba a ser el sucesor o no. Sí. Ahí no había que gobernadores peronistas perdonables por un lado y peronistas acá por otro. Estaban todos. Esto es lo que viene de nuevo. Es eso lo que viene de nuevo. Es ingobernable. Esto es ingobernable así como está. Y la Iglesia lo está diciendo. La Iglesia lo está diciendo. La crisis te lleva a una explosión. Eso va a ser inevitable. Inevitable. Eso es inevitable y eso lo entendemos todos, tarde o temprano. Yo cuando asumió Macri, dije, en 6 años le explota todo. Vos me estás hablando justo del 22. Es decir, a los 6 años de Macri. Es el rumbo que te lleva lo estructural. Sí. Ahora, hay voluntad política. Esa voluntad política, ¿dónde ves que se está construyendo? Vos ves, por ejemplo, el 21F. Sí, el 21F, exacto. ¿Vos ves algún partido político que esté en eso? ¿O se están peleando por los cargos? No. Este Frente Progresista, ¿se da cuenta de esto? Yo creo que se dan cuenta. Yo creo que están pasando varias cosas, rápidamente. Primero, nadie quiere alarmar a la gente. Al contrario, hay que alarmar a la gente, viejo. Claro. La base de nuestro país creció en el Cabildo cuando la gente salió a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. Basta con esto de subestimar a la gente. No hablemos de esto porque no digamos tal cosa porque suena golpista. No digamos esto porque doña Rosa, que está mirando la televisión, mañana se va a preocupar. No, que se preocupe, viejo. ¿Tenés un minuto para exaltar a la gente o tranquilizarla? Pero Pato, no es un tema de exaltarlo o tranquilizarla. Es un tema de decirle la verdad de hacia dónde estamos yendo y hacia dónde nos están llevando. Cuando yo dije esto, Pato, hace 3 años, me dijeron que era apocalíptico. No lo dije en todos los canales, lo dije en el recinto, en la Cámara de Diputados. Sí, en ese momento Macri era Maradona y todo el mundo quería hacer alianza con Macri. Bueno, ahora no voy a venir a cambiar esto. Esto es algo que está ocurriendo y es algo que yo creo va a detonar fuertemente esto que estoy diciendo en la contracumbre ahora del G20. Yo creo que estos son los temas que se van a discutir en la contracumbre del G20. Disculpame, pero en la contracumbre están los perdedores. Dilma Rousseff no pudo reelegir, Cristina Kirchner perdió el gobierno. No podés vos hablar de solucionar un tema de fondo cuando entregás un gobierno por el 1%. Los perdedores de un momento son los ganadores del otro. Es un proceso largo. Yo no estoy hablando de construcción de poder. Yo digo que estos temas, que hoy por hoy, estos temas, fíjate qué residual que parecerá que cuando yo hablo de estos temas, la mayoría me miran como diciendo, che, ¿te pasó algo? ¿Te fumaste algo? Bueno, yo creo que se van a empezar a hablar ya en cumbres. Ya no van a ser 1 o 2 loquitos los que están diciendo cosas que no dice nadie. Cosas que decimos que no dice nadie del resto, las continuamos el martes que viene. Nos vemos.